Hermanas y hermanos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al culto del día 1 de noviembre del 2020. Y vamos a iniciarlo con un preludio a cargo de nuestro hermano Angelo Bautista. Tendremos la oración de invocación. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que le quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estar en este lugar y queremos, Señor, invocar tu presencia para que todo lo que se haga sea para darte la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Entonemos ahora el himno 395, La gloria de Cristo, el Señor cantaré. Cantad la gloria de su nombre, Salmo 66, 2, a cargo de nuestros hermanos Angelo Bautista y Gabriela Castro. La gloria
pues todos mis actos anhelos aquí, tan solo Él los puede llenar. Si a duros conflictos me mira que voy, su mano me atiende, me ayuda a luchar. No temas, me dice, contigo yo estoy. Socorro me viene a prestar. Es todo bondad para mí. Con Él nada puedo desear, pues todos mis actos anhelos aquí, tan solo Él los puede llenar. También cuando gozo lo miro llegar, y entonces mi dicha la aumenta el Señor. Ya llena mi copa, la veo rebosar con todos sus dones de amor. Es todo bondad para mí. Con Él nada puedo desear, pues todos mis actos anhelos aquí, tan solo Él los puede llenar. Tendremos nuestra lectura bíblica en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, de los versículos 1 al 10. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y estamos, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que nosotros padezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Palabra de Dios. Oración de intercesión a cargo del presbítero Luis Rogelio Martínez del Bosque. Vamos a orar e interceder por la Iglesia de Filadelfia. Y la palabra de Dios dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán en tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío, Dios mío. Señor y Dios Padre, clamando, Señor, suplicándote, Señor, una bendición especial para tu iglesia Filadelfia, para las familias que se acercan a tu casa de oración, las familias que a través de este medio, Señor,
te están escuchando, buscando fortalecer su fe, fortalecerse en ese caminar con Cristo hacia tu presencia. Clamando a ti, Señor, por su salud, porque fortalezcas hoy sus cuerpos cansados y enfermos. Clamando a ti, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres quien defiende nuestra causa, guardándonos de todo mal, aún de toda enfermedad, dándonos el pan de cada día y bendiciendo nuestra fuente de ingresos, que es a través de la cual tú das provisión día con día, Señor. Clamando a ti, Señor, por nuestras necesidades. Y en este momento escucha a tu iglesia, Señor, clamando a ti, solicitándote, Señor, que supla sus necesidades, fortalezca sus vidas y puedan disfrutar de tu paz, de tu amor, de tu gozo. Clamando a ti, Señor, por una bendición especial para una fuente de trabajo, en la cual también te decimos, bendice el fruto de nuestras manos, bendice los negocios que mis hermanos y todos y cada uno tenemos. Guárdanos de todo mal, Señor, pero también permite que tu paz, tu amor, tu misericordia sean la forma en que nos comuniquemos los unos con los otros en nuestros hogares. Permite, Señor, que tú estés guiándonos día con día, conduciéndonos a tu santo monte. Pon en nuestro corazón el deseo de entrar en tu altar para darte alabanza, para darte de ese gozo, Señor, que nos hace sentir con tu presencia y cantarte con alegría y decirte, Señor, gracias por tu paz y tu amor, por tu misericordia. Porque hemos de alabarte, porque tú eres la salvación mía y Dios mío. Gracias por cada familia, Señor. Sosténla con poder y gracia, en paz, sanando a mis hermanos hoy enfermos, cansados y dolientes. No permitas que el dolor los abate, sino fortalécelos con poder y gracia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Proclamación de la palabra, preparándose para la eternidad, a cargo del pastor Luis Rogelio Martínez del Bosque, y tendremos nuestra siguiente lectura bíblica de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, de los versículos 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Palabra de Dios. El mensaje del día de hoy, preparándose para la eternidad, y les voy a invitar a que estemos ahí en la carta, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, versículos del 4 al 10. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea su Espíritu el que nos hable al corazón el día de hoy. Señor y Dios Padre, clamamos para que estés en nosotros, Señor, y permitas que tu Espíritu, Señor, nos redarguya, nos fortalezca y nos dé entendimiento, Señor, para que a través de tu palabra hoy
fortalecidos en la fe, caminemos contigo. Danos el entendimiento necesario a tu mensaje, a tu palabra, Señor. Y danos la fortaleza también. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Preparándose para la eternidad. Cuando estamos en la víspera de un evento social, pueden ser los 15 años de nuestros hijos, de nuestras hijas, la boda de un ser querido, la celebración de un 25 aniversario de alguna institución, de algo especial. Les aseguro que con mucho tiempo nos preparamos, que es decir, con muchísimo tiempo iniciamos los preparativos para que todo quede perfectamente acorde a la festividad a celebrar. Pero para la eternidad, ¿quién se ha preparado? ¿Quién está pensando en ello? ¿Quién tiene un plan para ello? Creo que la realidad es muy diferente. Cuando se trata de nuestra vida espiritual, la cual va caminando a la vida eterna. Estoy hablando, sí, del descuido de nuestra fe. Cuando debíamos tener como principio ese cuidado de nuestra fe, de nuestra vida en santidad. Pero la realidad es que poco o nulo caso hacemos de los preparativos para la eternidad. Cuando la palabra de Dios es insistente y nos invita a reflexionar en ello. Recordemos que estamos hablando de la vida. Recordemos de que estamos hablando de la nueva vida, de la vida eterna. Por lo tanto, estamos viendo aquí un pasaje en la carta a los Efesios en donde señala que salvos por gracia. Y debemos entender en el versículo 6 lo que dice la palabra de Dios. Dios nos resucitó juntamente con Cristo Jesús y nos hizo sentar con Él en el cielo. Esa es la promesa del Señor para tu vida. Solo por haber creído en Él. Solo por haber creído en Él. Es decir, creerle a Él. Pero ante tal promesa hay un requisito. Y ese requisito es tomar el camino de los creyentes, como lo señala el versículo 10. Pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras. Y entonces aquí se me viene la pregunta, ¿cuál es el camino del creyente? Es decir, esa preparación para recibir la promesa de Dios, que es la eternidad. Por lo tanto, ahí es donde vamos a ir viendo una serie de pasos a seguir. Primero, vivir una vida nueva. Romanos 6, versículo 4 dice lo siguiente: por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Así que lo primero que se requiere es una confesión de fe pública de que Jesucristo mora en nuestros corazones. Y por consiguiente, ese privilegio de vivir un testimonio agradable al Señor. Un segundo detalle. Ese camino debe ser una vida de fe y confianza en el Señor. Tomar el camino de los creyentes requiere de fe. Segunda de Corintios, y yo les invito a que vayan ahí a la palabra de Dios, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente: porque por fe andamos, no por vista. Es decir, un camino que se transita día a día
hacia la eternidad y que solo la fe nos puede sostener hasta ver la gloria de Dios al final. Hasta ver la gloria de Dios al final. Así que ahí es donde debemos nosotros entender. Un tercer detalle que debemos comprender es que requiere de espiritualidad. La carne no puede guiarnos. La carne nos va a llevar al fracaso. Nunca podrá dar alabanza al Señor. Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16, dice lo siguiente: vivan según el Espíritu Santo y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. El cuarto detalle de todo esto es que requiere estabilidad. Ese caminar con el Señor, ese camino que debemos transitar requiere de estabilidad. La vida del creyente no puede ser una vida fluctuante, es decir, de luchas, cargas, tribulación, por esas consecuencias que tenemos en la vida. Cuando sufrimos de todo eso son consecuencias de las pasiones de la carne. Ante la adversidad, la vida del creyente se debe vivir con paciencia, con templanza, con mansedumbre, porque son atributos de la estabilidad. Efesios en el capítulo 4, versículo 1 nos dice: les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios. Pero ese camino, usted debe caminarlo con amor. Y ahí es donde Efesios, también en el capítulo 5, versículo 2, dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó. Nos da el ejemplo a seguir del amor. No es un amor que usted o yo intentemos descubrirlo o inventarlo. Dice que es el mismo amor que Cristo nos enseñó. Ese amor que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Debemos entender y comprender entonces que solo cuando se camina en amor podemos ser sacrificio a Dios en olor fragante. No hay otra forma, no hay otra manera. Por lo tanto, el siguiente detalle, el sexto punto, ese caminar debe ser una vida de cautela, es decir, debemos vivir con mucha cautela en ese camino. Porque ese camino tiene muchos atajos, tiene muchas interferencias que distraen nuestra visión a la eternidad. Por lo tanto, ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 15, dice lo siguiente: mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Muchas veces los resultados de la carne, de las pasiones humanas, es la necedad. Por lo tanto, aquí hay una invitación a tener la sabiduría, pero no la nuestra, no la humana, sino la que viene del cielo. Y allí me invita al punto número 7. La sabiduría del cielo no la puedo obtener por mí mismo. Por lo tanto, debo permitir que debo caminar en una vida iluminada por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, la primera carta de Juan, ahí en el capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Fíjense cómo se manifiesta esto. El amor de Dios
la luz de Cristo, la sabiduría del Señor vienen a la persona que se atreve a creer y a confiar en Él, para ser derramada con tus hermanos, con tu familia, con las personas que te rodean. Y ahí es donde dice que tenemos comunión unos con otros. ¿A qué se refiere con eso? Pues que nuestra relación con las demás personas en nuestras actividades diarias van a ser a la manera de Cristo. Una bendición para las demás personas. Así que cuando nuestra vida está siendo transformada y cambiando a bendecir a las demás personas, a servir a las demás personas, a ser útiles para las demás personas, vamos por buen camino. Es decir, una vida de testimonio, potenciados en la palabra que limpia para que el mundo le conozca y le dé la honra y la gloria a Dios. Y por último, toda la palabra de Dios nos lleva a entender y comprender el propósito de Dios en ese llamamiento para tu vida. Una vida, es decir, ese camino solicita una vida a la semejanza del Señor. Y lo entendemos y lo comprendemos ahí en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 6. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Es decir, en sacrificio y servicio a su Señor. Todos estos puntos, vivir una vida nueva, una vida de fe y confianza en el Señor, una vida que requiere estabilidad, es decir, templanza, poder en Cristo, una vida que se debe caminar en el amor de Cristo, una vida que se debe tener cautela ante los atajos y las interferencias que nos ofrece este mundo en que vivimos y distrae nuestro caminar hacia la eternidad. Una vida que siempre debe estar iluminada por el Espíritu de Dios, potenciados en la palabra de Dios. Una vida que es un llamamiento a vivir a la manera de Cristo, a la semejanza del Señor. Solamente queda una pregunta. Hermano, ¿quieres caminar hacia la eternidad? Si es que es así, tendrás que aprender a vivir conforme a estas 8 solicitudes que el Señor y su palabra nos solicita a cada uno de nosotros para llegar a su presencia. Una vida nueva en Cristo Jesús, es decir, justificados por fe, en santidad delante de Dios, en paciencia y templanza, en el amor de Cristo, viviendo con cautela ante las incitaciones del mundo, dando un buen testimonio de que el Señor vive en ti. En una vida de sacrificio y alabanza al Señor tu Dios. ¿Estás dispuesto a tomar ese camino? ¿O buscarás atajos para llegar a la presencia de Dios? Vamos a orar. Señor y Dios Padre, permite que tu Espíritu nos lleve a la reflexión para fortalecer nuestra fe, para reencontrarnos contigo, para reestructurar nuestros pensamientos, nuestra doctrina, nuestro aprendizaje de tal doctrina. Y hacer tu voluntad. Permite que tu Espíritu nos redarguya y nos convenza, Señor, de hacer tu voluntad y tu propósito. De disfrutar de tu paz, de tu amor, de tu misericordia. Pero también, Señor, de manifestar esa vida para que otras personas te conozcan y así también disfruten de tus bendiciones.
En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Entonemos el himno 291. Hay un hombre nuevo en la gloria. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. Esta es como respuesta al mensaje. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagando en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Hay un hombre nuevo en la gloria. Mío es, sí, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la sangre de Jesucristo, y por fe en su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador. Todos mis talentos a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Hermanos, continuemos con la bendición apostólica a cargo del pastor Luis Rogelio Martínez del Bosque. Vamos a orar dándole gracias a Dios por haber permitido estar en su presencia. Señor y Dios Padre, te damos gracias porque una vez más nos permites acercarnos a tu trono. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia no merecida. Pero ahí está, Señor, la muestra de tu fidelidad al permitir que nos acerquemos a alabarte, a glorificarte, al permitir, Señor, que tu palabra, aún el día de hoy, sea abierta y nuestros oídos la escuchen. Gracias, Padre, por todo ello. Por permitir también que nos acerquemos a ti, Señor, a clamar por nuestras necesidades. Pero también sabemos que nos fortaleces. Clamamos a ti, Señor, sabiendo que tú proveerás. De antemano lo sabes, de nuestras necesidades, como son el pan de cada día. Bendecir el fruto de nuestro trabajo, nuestro negocio, Señor, porque estamos completamente conscientes de que todo viene de ti y que conforme a tu voluntad
así das provisión día con día. Danos el contentamiento y la paz que necesitamos, siempre con la esperanza de que vendrán mejores días y que tú nos guardas con poder y gracia. Así, Señor, bendice a mis hermanos enfermos y dale la fortaleza y la certeza, Señor, de que tú los sanarás, los fortalecerás, guardándolos de todo mal. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por las familias de tu Iglesia de Filadelfia y de todas aquellas familias que a través de este medio están fortaleciendo su fe. En Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sean con todos vosotros y vuestras familias. El Señor los tenga en paz. Amén. Entonemos la doxología 432. Gloria demos al Padre. Señor, digno eres de recibir la gloria. Apocalipsis 4:11. Terminamos nuestro culto y damos las gracias a nuestros hermanos que nos han acompañado a través de las redes sociales y les seguimos invitando para que continúen escuchando estos cultos que son de edificación para nuestra vida espiritual. Y escuchemos ahora el postludio a cargo de nuestro hermano Ángelo Bautista.